Una cosa que nosotros hemos venido tratando desde que comenzamos la serie es que, por supuesto, que esta nueva vida en Cristo va a tener oposición. Vamos a encontrar oposición, vamos a encontrar obstáculos. Hay alguien que se va a oponer allí. ¿Para qué? Para que usted no dé todos esos frutos del Espíritu que están en Gálatas capítulo 5, para que Dios no te use a full potential, a toda tu capacidad. ¿Cierto? Va a haber oposición porque, ¿sabes qué? Él sabe de lo que Dios es capaz de hacer a través de usted y por medio de usted para su gloria. No somos nosotros, pero es Dios a través de usted. Y Él sabe eso. Entonces va a haber oposición allí. Pero una de las cosas que nosotros hemos venido descubriendo a lo largo, y no es descubriendo porque está en la palabra de Dios, pero que hemos venido tratando básicamente, es en primer lugar que no estamos solos. ¿Se recuerdan? No estamos solos. Dios nos ha dejado el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Así que eso hemos venido hablando también allí. Otra de las cosas es que Dios nos ha dejado equipado con su palabra, ¿cierto? Y en su palabra nosotros tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Y dentro de su palabra también nos ha dejado allí con la armadura. ¿Para qué? Que eso fue uno de los temas que tratamos anteriormente. Para que nos pongamos esa armadura de Dios y podamos resistir y hacer frente a las acechanzas del enemigo. También nos ha dejado el cuerpo de Cristo, su iglesia. No este edificio, sino nos ha dejado ¿qué? Una familia de fe. ¿Cierto? Entonces, Él nos ha ido dejando herramientas para las cuales nosotros podemos hacer frente a las acechanzas del enemigo. Y también en su palabra nos ha dicho que esta guerra ya está ganada. Ahora tendremos nuestras batallas y esa es la que tenemos que luchar, ¿cierto? Tendremos nuestras batallas y esas son las que estamos luchando. Pero en estas batallas la palabra de Dios nos dice resistid. Resistid. ¿Y qué? Al diablo y él huirá de vosotros. Entonces ahí nos ha dado una clave. Resistid y también nos ha dicho perseverad. Entonces todas esas cositas hemos venido nosotros hablando allí. Ahora, hay una realidad, hermanos. Hay una realidad. Todo eso está en la palabra de Dios. Todas esas acechanzas son reales. De hecho, hemos estado en los miércoles en la noche en este discipulado que se llama Arraigados o Rooted. Hemos nosotros visto muchas de las ataduras y muchas de las cosas, especialmente esta semana pasada, que todavía el enemigo usa para quitarnos bendición en nuestras vidas, ¿sí o no? Hemos estado tratando con eso. Un discipulado bien básico, pero un discipulado que va de frente y nos abre, nos toca el corazón. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tratar con estas cosas allí. Es algo tremendo. Así que la realidad es esta. Dios nos ha dado vida, nos ha pasado de muerte a vida. Dios nos ha dejado equipados con su Espíritu. Dios el Espíritu Santo nos ha dejado equipados con su palabra. En su palabra tenemos nosotros la armadura, sus promesas y nos ha dejado una familia de fe. Pero no nos ha llevado todavía a su presencia, nos ha dejado aquí. Nos ha dejado aquí y nos ha dejado aquí con un propósito, con el propósito de usar tu vida y mi vida. Así que mientras Cristo viene por su iglesia, o nos lleva a su presencia, ¿cómo usted y yo podemos usar nuestra vida de la mejor manera, al máximo, para el reino de Dios? Ese es el tema de hoy. Ese es el tema. ¿Cómo puedo aprovechar el máximo mi vida? La vida que Dios me ha dado, la vida que Dios ha salvado, la vida que Dios ha rescatado. Bueno, para hablar de este tema hoy, primero quisiera ver con usted el contexto del capítulo 25. Para llegar a ese capítulo 25, el versículo 31, que es donde nosotros vamos a estar hoy hablando, comenzando allí. Para llegar allí, primero hay que ir al capítulo 24. Así que si usted tiene sus Biblias allí, ábrela o mírela en su artefacto electrónico allí, pero téngalo en modalidad de silencio, porque eso ayuda, ¿verdad? También. Entonces,
va a ir al capítulo 24 y va a ver que Jesús está saliendo del templo. El versículo 1. Él va saliendo allí del templo. Cuando sale del templo, sus discípulos vienen y le dicen allí algo a él con relación a los edificios allí, para mostrarle la grandeza de los edificios. Jesús no queda impresionado en lo absoluto con la construcción ni con la grandeza de los edificios. Al contrario, en el versículo 2 le dice algo que los dejaría a ellos, ¿verdad?, sin comprender, que se cumplió después en el año 70, en la época de Cristo, donde destruyeron todo aquello. Y él se lo dijo allí, le dice, ¿ves todo esto? De cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, ellos estaban admirando a Jesús o mostrándole, y eso le dice, olvídense de esto. Aquí no va a quedar nada, absolutamente nada. Ahora, de allí, de esta salida del templo, ellos continúan al Monte de los Olivos, que no estaba tan lejos, unas cuantas cuadras de allí. Y ellos van caminando hacia el Monte de los Olivos. Y cuando llegan al Monte de los Olivos, ellos se les quedó todavía prendido aquello en la mente. Ellos se les quedó allí en la mente qué es lo que Jesús quería decir. Y en el versículo 3, ellos le hacen la pregunta a Jesús y le dicen allí, ¿cuándo sería que iban a pasar estas cosas? ¿Qué señal habría de estas cosas y cuándo sería el tiempo del fin? Estoy parafraseando el versículo. Pero eso es básicamente lo que ellos preguntan cuando están en el Monte de los Olivos y viendo, porque desde el Monte de los Olivos el monte está más alto, ¿verdad? Y aquí estaba el templo. Ellos de ahí lo podían ver absolutamente todo allí. Así que Jesús en este capítulo 24 da una serie de características sobre la vida moral y la vida espiritual que habrá en el mundo antes de su regreso. Él comienza a dar esas características para que nosotros observemos, para que ellos observen. Características que siempre ha habido en la historia del mundo, pero características que van a ir en aumento. Características que ya no se van a hacer escondidos, sino que va a estar aprobado. Características que ahora las aplauden así. ¿Entiende? Usted puede ver la diferencia. No es que no ha existido, siempre ha existido, pero que ahora se aplaude. ¿Por qué? Porque a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno malo. ¿Ve usted el cambio? El cambio de pensamiento. ¿Por qué? Por la inmoralidad y la depravación en el corazón del ser humano. Bueno, Jesús viene diciendo esto. No es que no haya existido, es que va a ir en aumento a aquello allí. Y él dice claramente algo en el versículo 36 del capítulo 24. ¿Verdad? Porque ellos querían saber el día y la hora. Ellos querían saber todo esto. Jesús le dice, el día y la hora nadie sabe. Ni siquiera los ángeles que están delante de mi Padre lo saben. Entonces allí Jesús deja muy claro que nadie puede establecer una fecha. Si usted oye a alguien que le da una fecha de la segunda venida del Señor Jesucristo, huya de ese lugar. ¿Sí o no? Váyase de ahí. Porque la enseñanza que le están dando ahí es manipulada. Porque bien claro dice la palabra del Señor, señales sí. Pero el día y la hora no sabemos. Porque el propio Señor Jesucristo lo dijo a sus discípulos allí. ¿Ok? Ahora, él continúa. Termina dando todas estas señales, todo eso. Llega al capítulo 25, que es el que nosotros vamos a ver hoy. Pero la conversación no se termina. O sea, por eso quise empezar desde el 24, para que usted viera las conversaciones de ellos, desde el 24, capítulo 1, que es versículo 1, donde salen del templo, sigue él hablándole todas estas cosas, él le refiere todo esto. En el 25, viene allí y le comparte dos parábolas. Jesús usualmente usaba mucho las parábolas, porque las parábolas él las usaba para ilustrar un punto, pero con algo práctico, de que ellos pudieran entender en su tiempo. Pero él lo que quería era ilustrar o decir una verdad espiritual con ellos allí, que ellos la entendieran de forma práctica. Y trae dos parábolas allí. La primera parábola es muy conocida. Las dos parábolas son conocidas para nosotros. Las 10 vírgenes, ¿cierto?
Dentro de las 10 vírgenes hay 5 prudentes y 5 insensatas. Las 5 prudentes, ¿por qué son prudentes? Porque cogieron reserva de aceite. Las 5 insensatas no tomaron reserva de aceite y van con sus lámparas. Es interesante cuando uno hace un estudio de estas parábolas. Haga un estudio de las parábolas y usted se va a deleitar en ellas. En todas las parábolas, hay muchísimas parábolas en el Nuevo Testamento. Usted se va a deleitar en ellas porque tienen mucho. Fíjense que mire, las 2 estaban esperando al novio. ¿Y por qué era esto? Hermano, porque para el contexto cultural hebreo ellos entendían exactamente lo que significaba una boda hebrea, donde ya se había establecido un compromiso formal, que era el compromiso, dicho sea de paso, que tenía María con José. Por eso dice la palabra, estaba desposada con José. Ese compromiso es formal y es legal delante de las autoridades civiles de aquella época. Ahora, no se consumaba el matrimonio hasta que el novio venía a casa, La primera reunión era, sí, de los padres con los otros padres de la pareja, se arreglaba el matrimonio, todo quedó listo. Bien, ahora el novio tiene que encargarse de proveer un hogar, ver dónde va a llevar a la novia para consumar el matrimonio, ¿cierto? Así era. En algunos lugares todavía sigue siendo así. Y entonces venía después ya el día de la fecha que estaba fijado para el matrimonio, ya para realizar la boda, venía el novio y venían con amigos haciendo fiestas, bulla. ¿Por qué? Porque iba a buscar a su novia a la casa de los padres de ella. Y de allí la traía para su casa y se consumaba el matrimonio. Había una fiesta casi toda una semana. Ese contexto histórico, cultural, ellos lo entendían muy bien. Por eso es que Jesús usa esta parábola. Dice, habían 5 insensatas que también estaban esperando el novio. Pero 5 prudentes que cogieron allí reserva de aceite allí. Y dice que a medianoche se escuchó el alboroto de que venía el novio. Y las 5 prudentes salieron a recibir y las 5 insensatas no pudieron salir. ¿Por qué? Porque se le había acabado el aceite. Entonces Jesús en el versículo 13 del capítulo 25 refiere a la enseñanza espiritual con relación a esa parábola. Y el versículo 13 dice de la siguiente manera: velad pues, no sabéis, el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esa es la enseñanza de esa parábola que nos lleva a nosotros a los versículos que nosotros vamos a tratar hoy. Pero esa es la primera enseñanza allí. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de esa parábola es sencillo. Somos responsables de nuestra vida espiritual. Usted y yo somos responsables de nuestra vida espiritual. No es el pastor, no es el maestro de escuela dominical, no es Google ni los YouTubers. ¿Quién es? Usted y yo. Somos responsables de filtrar lo que diga el pastor, lo que diga el maestro de escuela dominical, lo que diga YouTube, lo que diga Google, lo que diga un comentarista bíblico. ¿Por dónde? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Esto es lo que está enseñando esta parábola. Hay que estar preparados de manera individual, con aceite en nuestra lámpara. Porque no vamos a poder exigirle a otros entonces que nos ayuden a pasar el río. No. Las 5 que tenían aceite no le dieron aceite a las otras 5. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la salvación es personal. No es transferible. Yo no le puedo transferir la salvación a mis hijos por más que los quiera, aún dando la vida por ellos. ¿Me entiende?
no es transferible y ellas no se lo dieron. Y allí se quedaron. Allí se quedaron. Allí mismo refirió otra parábola después de esa, ¿verdad? Para enfatizar la necesidad de estar preparados, haciendo algo, no con los brazos cruzados. Una vez Cristo llegó a mi vida y ya, bueno, ahora esperar aquí el día en que o Cristo venga o Él me lleve a su presencia y ya no tengo más nada. No. ¿Qué fue? Esto es lo que ilustra esta otra parábola, la segunda parábola que está aquí en Mateo 25, y es la parábola de los talentos, donde un hombre que tenía dinero, porque tenía siervos y todo esto, da diferentes cantidad de talentos. A uno da 5, a otro da 3 y a otro da 1. Cada uno de ellos negoció con sus talentos. Perdón, 2 de ellos, uno no hizo nada. Y los 2 primeros negociaron con ellos, lo multiplicaron y se lo entregó de regreso al hombre, el dueño de ellos, para que cuando él viniera, ¿verdad?, rendirle cuentas. El que tenía un talento dijo, no, yo sé que tú eres un hombre duro, o sea, yo sé que tú no eres fácil. Por eso yo tuve miedo, yo lo enterré, ni gané ni perdí. Aquí está. Aquí está el de brazos cruzados. Ahí está. El que no hace nada. El que le ponen en la mano las cosas para que trabaje con ella, para que sirva al maestro y no hace nada. Y ahí las tiene. Y entonces, entonces pues Jesús trata con ellos. Un talento de plata en este día pudiera costar $6,600. Un talento de oro en nuestros días pudiera costar $385,350. Estamos hablando de que no era poca plata. En aquel tiempo era una millonada. En este tiempo sigue siendo buen dinero. ¿Ok? Si lo vamos a ver numéricamente aquí, hermanos. Cada uno de ellos negoció exceptuando uno. Los otros 2 lo multiplicaron y fueron elogiados y compensados por su fidelidad. ¿De qué sirvió esta parábola? ¿Qué estaba transmitiendo allí el Señor Jesucristo a sus discípulos que estaban preguntándole? Recuérdese, no se olvide, siga el hilo. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesucristo? De las señales acerca del fin. De qué estaría pasando en la vida de las personas, qué características habrá. Entonces Él refiere estas 2 parábolas. Una, a tener aceite, algo personal en tu vida, ¿verdad? A estar en comunión con Dios. La otra tiene que ver con servir a Dios. Las 2 están allí relacionadas. Así que la parábola sirvió y aún sirve, sirvió en aquel tiempo y aún sirve de estímulo a los fieles y servidores. Sí, pero también sirve de advertencia a los paralizados. Sí, es esto lo que está comunicando aquí. Es bueno recordar algo, hermano, aquí en este momento. Dios nunca le va a pedir a usted algo que Él no sepa que usted y yo podemos hacer. Dios no es capaz de hacer eso, de ponernos en una situación que Él sepa que usted va a quedar en vergüenza. Que Él sepa que usted no lo puede hacer y entonces va a bochornar el reino de Dios. Mire, una de las cosas que a mí me ha dado más fuerza en el ministerio, de poderme parar delante de usted o de cualquiera que me ha tocado pararme, ha sido ese insight de la palabra de Dios. Que yo, cuando Dios me manda a hacer algo, yo sé que Él me va a respaldar. Yo sé que Él no me va a dejar en vergüenza. Yo lo único que tengo que hacer es tal lo que Él me ha dicho. Tal. No lo mío, sino tal lo que Él me ha dicho. Y Él no me va a dejar en vergüenza. Eso me ha ayudado a mí. Estoy en un momento de confesión. Eso me ha ayudado a mí tanto, hermano. Porque cuando yo estoy seguro que es algo que Dios me ha dicho, oye, hermano, usted puede estar seguro que yo lo voy a hacer. Yo lo voy a decir aunque sea duro. Aunque sea duro.
aunque sea difícil, porque yo sé que Él va a respaldarle eso. Y yo vivo con esa convicción en mi vida, hermano. Y hasta ahora, honestamente, Dios no ha fallado. Y si Dios te pide algo, hermano, algo para Él, hágalo, porque Él te va a respaldar. Él nunca te va a pedir algo que usted no pueda hacer. Nunca, nunca allí. La verdad central que se expresa en esta parábola es que cada uno tendrá que rendir cuentas a Dios por la administración de las habilidades, de los talentos, de los dones y oportunidades que ha recibido. Y será premiado según su fidelidad. Será premiado según su fidelidad. Así que es en este contexto que los discípulos le enseñan el templo, que Él dice que no va a quedar piedra sobre piedra, que da las características del fin de los tiempos y todo lo que usted puede leer ahí en el capítulo 24, que es bien usado con relación a los eventos proféticos, etcétera, etcétera, refiriendo dos parábolas con relación al mismo tema de conversación, ¿verdad? Es que nosotros llegamos aquí al capítulo 25, versículo 31, y el versículo 31 dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Cuando aquí se ve la palabra naciones, lo que está diciendo aquí, serán reunidas todas las naciones, pero serán reunidas todas las personas delante de Él y Él va a ir separando. No es que va a separar Estados Unidos de México, de Rusia, de África. No, no, no. Cuando dice todas las naciones, toda la multitud, toda la humanidad. Y Él ahí va a separar por el contexto que vemos después. Ahí dice, y aparta los unos de los otros como el pastor aparta el pastor, las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Cuando yo leí eso, me reía yo solo y no me gustaba mucho, pero yo dije, wow, y yo que soy left-hander. Pero después me conforté diciendo, pero no tiene nada que ver con que sea zurdo o derecho, ¿verdad? Tiene que ver con Cristo. Entonces, el versículo 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino, preparados para vosotros desde la fundación del mundo. Interesante que los que Él pone a su derecha son las ovejas, pero también el versículo 37 lo llama justos, ¿cierto? Son los mismos. Uno lo llama oveja, le llama justos. Los cabritos estarán a su izquierda. Y en el versículo 41 le llama malditos. Una palabra bastante fuerte. Bastante fuerte allí. Así que lo que podemos observar en estas lecturas, hermanos, la pregunta de los discípulos que le hicieron en el versículo 3 del capítulo 24, de las señales de la segunda venida, la respuesta que Jesús le fue dando a través de las características morales, espirituales, la condición de la humanidad en sus tiempos, cómo lo ilustró con aquellas parábolas, era para exhortarles a ellos a permanecer alertas, activos en su reino hasta que Él regrese. Alertas y activos en su reino hasta que Él regrese. Así que, después de ver este contexto, hermano, y ver qué nos puede comunicar a nosotros este pasaje de hoy de Mateo 25, 31 en adelante. ¿Cómo puedo yo, hágase usted esa pregunta, de manera personal, no me tiene que responder a mí, esto es entre usted y Dios, ¿cómo puedo yo aprovechar al máximo mi vida aquí y ahora? Bueno, lo primero que nosotros vemos en este contexto y lo primero que yo le quiero compartir a usted allí es esto. Debemos de vivir el presente, que es lo único que nosotros contamos, porque usted y yo no contamos ya con nada más. ¿Sí o no? No contamos con el mañana, no contamos con el después.
Contamos con lo que Dios nos permite ahora. Debemos de vivir el ahora con el fin en la mente. Con el fin en mente, porque esto es parte de lo que acá nos está exhortando el Señor Jesús. Dice el versículo 31 que Jesús regresará por su iglesia en cualquier momento. En cualquier momento. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, se sentará en su trono de gloria. Y una gran mayoría o cantidad de comentaristas bíblicos dice que este juicio que está aquí en Mateo 25 es diferente al juicio de Apocalipsis 20. Son dos juicios diferentes. Hay otras personas que lo ven como el mismo. Yo realmente lo veo como un juicio diferente porque incluye diferentes elementos y tiene también diferentes características. Hay otros que lo espiritualizan y todo es espiritual. Y bueno, esa es su interpretación. Yo lo veo de la manera en que la Biblia me lo deja saber, manera literal. Aunque tampoco quiero coger todas las cosas de la Biblia literal. Hay que analizar todo el contexto, pero cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos en este contexto, no estaba hablando de algo ilusorio o algo espiritual. Estaba hablando de cosas que iban a suceder físicamente, como la destrucción del templo, y la historia nos da la razón, porque la historia prueba que sí, los romanos, el imperio romano destruyó allí el templo de Jerusalén y no quedó nada en él en el año 70. Entonces, pero uno pues respeta la diferencia de opiniones con relación a esto. Ahora, ¿de qué le sirve a usted y a mí? ¿De qué le sirve a usted y a mí saber que su regreso es inminente? Porque a veces uno dice, bueno, pero ya yo sé que Cristo va a regresar. Ya yo sé que eso lo dice la palabra. Hace más de 2000 años que el mundo se está preparando, que el cristiano... ¿De qué me sirve a mí hoy en el 2024 saber que el regreso de Cristo es inminente en cualquier segundo? Podemos estar nosotros reunidos aquí ahora y Él regresar. ¿De qué me sirve esto a mí? Bueno, Jesús lo ilustró también en el capítulo 24, que no les dije a ustedes, pero que usted lo puede leer, con una parábola. En el versículo 42, específicamente el capítulo 24, pasa una página ahí detrás y ahí está, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y mire lo que dice el 43, como para ilustrarle a ellos esto, dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, aquí viene, ve la implicación, la respuesta, la interpretación de la parábola. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Vuelve de nuevo la pregunta, ¿de qué me sirve a mí? Me sirve para estar preparado, pero es que estar preparado me deja con otra pregunta. ¿Sí o no? ¿Usted va siguiendo el razonamiento? Estar preparado me deja con otra pregunta. ¿Preparado cómo? Bueno, déjame decirte que yo veo ahí en la televisión, hay muchos anuncios, especialmente en canales cristianos, y también pues entran por otros vías, que te prepares comprando comida no perecedera, comida enlatada, con semillas que pueden durar hasta 50 años, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que te prepares allí con filtros, ¿verdad? Para purificar agua, si tienes que coger agua de un río, si tienes que, todo eso, tabletas de cloro, que te prepares con una mochila donde tenga los primeros auxilios y que pueda, ¿verdad? Survival, si llega una crisis,
que te prepares de todas esas maneras habidas y por haber, y no te preparas espiritualmente, que es lo que está hablando aquí la palabra de Dios, ¿de qué te sirve vivir en un bunk? ¿Sí o no? Dime, ¿de qué le va a servir? Absolutamente de nada. ¿Sabe por qué yo sé esto? Porque la historia nos lo dice. Porque ¿de qué le sirvió a Faraón y a Egipto tener el ejército más poderoso que había en su tiempo? ¿De qué le sirvió tener todos los preparativos espirituales que ellos tenían y todas las dioses que ellos tenían? ¿De qué les sirvió a ellos cuando llegó la muerte de los primogénitos? Absolutamente de nada, porque la muerte llegó allí en todo hogar donde había primogénito, que no estaba la sangre del cordero en los dinteles de la casa. De nada le va a servir, aunque se metan 100 pies bajo tierra allá abajo en un búnker y tengan comida para 100 años. La muerte los va a alcanzar donde quiera que estén, si no tienen la marca del cordero, que es la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, realmente, hoy dice, hay que prepararse, y meten tanto miedo, hermano, y amedrantan a las personas con esto. Yo no estoy against, quiero dejarlo bien claro, yo no estoy en contra de que uno haga ciertos preparativos. Cuando tú tienes niños o tienes una persona enferma en casa que es diabético, viene un huracán, viene cosas, ¿verdad?, de emergencia, uno tiene que prepararse, ¿sí o no? Pues sería irresponsable de uno. Si usted no estuviera allí, le echen polvo para los niños, comida, ¿me entiende? Sería irresponsable. Yo no estoy en contra de esa preparación. Pero lo que la palabra del Señor y el propio Señor Jesucristo aquí está ilustrando y nos está diciendo a nosotros, a usted y a mí, es que se prepare espiritualmente. Espiritualmente allí, hermano. ¿Verdad? Estar alerta, preparados. En Apocalipsis, varias ocasiones dice el Señor, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Ve? El hecho de estar consciente del regreso de Jesús es inminente y que no sabemos ni el día ni la hora, a mí debe motivarme para amarlo más. Porque de dónde me sacó y a dónde me va a llevar y cómo me va a sostener cuando venga esa crisis. Amarlo más, pero también me debe motivar a servirlo más. Debe motivarme a servirlo más y también debe motivarme a estar listo siempre, a tener una buena relación con Él. Una buena relación con Él. Estamos viviendo tal vez tan apurados, tan ajetreados en este mundo, hermano, que la parte espiritual de nuestras vidas la dejamos en un segundo, tercero, cuarto, quinto plano. Pero quiero decirle que eso debe ser la prioridad número uno en tu vida y mi vida. De esto es que está hablando el Señor aquí. Velad, está preparados. ¿Cómo debería vivir una persona que tiene el fin en mente? ¿Cómo? Bueno, primero, déjame decirte que no debe vivir con miedo ni con ansiedad. Es lo primero. No debe de vivir con miedo y ansiedad. ¿Por qué? Porque sabe en quién ha confiado. ¿Sí o no? Aquel que es más poderoso para guardar su depósito, su vida hasta el fin. O sea, no debemos de vivir ni con miedo ni con ansiedad allí. Debemos de vivir con paz, con esperanza, pero también debemos de vivir con un sentido de urgencia. De urgencia por compartir el Evangelio con otros. Porque cada minuto que pasa, cada oportunidad que Dios te da con alguien que es un amigo, que es un compañero de trabajo con el cual usted tiene relación y usted y yo no le hablamos de Cristo, o por lo menos no promovemos o no buscamos una conversación de índole espiritual, cada vez que usted se vaya de ese lugar o no lo vea más, puede ser la última vez que usted lo vea. ¿Sí o no? Puede ser. Por muchas razones. Por muchas razones. Porque o nos vayamos nosotros primero, o la persona se vaya primero, o porque perdamos contacto, o porque Cristo venga.
Pues entonces tenemos que vivir con ese sentido de urgencia. Vivir para hacer la voluntad de Dios, no la suya, no la mía, sino la que le agrada a Él. El hecho de saber que Jesús juzgará a cada uno es una motivación para mantener aceite en mi lámpara. El hecho de saber que Jesús va a juzgar a cada uno de nosotros de manera individual es motivo para mantener aceite en mi lámpara y usar todos los dones y todas las oportunidades que Él me dé para su gloria. El tema de hoy es ese, no lo pierda de vista. ¿Cómo puedo aprovechar al máximo mi vida? Si vamos a andar en el Espíritu, que es la serie, si Él me rescató de muerte a vida, si Él me ha dejado equipado con todo, si Él quiere usar mi vida, ¿cómo yo la puedo y la debo aprovechar al máximo? De eso es que se trata lo que estamos hablando acá hoy. Jesús les compartió algo que podrían hacer y que podían aprovechar bien el tiempo mientras aguardaban por su regreso. Porque los discípulos en el versículo 3 querían saber el tiempo del fin, las señales de su regreso. Entonces ellos querían saber esto. Y Él les dice, bueno, le da todas estas cosas y aquí en esto que vamos a compartir hoy, o que estamos compartiendo, le dice, mira, estos pueden ocuparse. Dice el versículo 35 y 36. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Perdón, y enfermo y me viniste y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. ¿Qué le comunica Jesús a sus seguidores? ¿O qué le está comunicando aquí? Que actuemos como Jesús. Mientras vamos de paso por esta vida, mientras usted y yo trabajamos, estudiamos, compartimos con la familia, prosperamos, hacemos nuestra vida diaria, establecemos una familia, la cuidamos, tratamos de que sean hombres y mujeres de bien. Mientras hacemos todas esas cosas normales de la vida, actuemos como Jesús. Eso es lo que Él nos está pidiendo. Actuemos como Jesús. Hay una gran diferencia entre el actual del mundo y de Jesús. Incluso entre el actual de los cristianos y las enseñanzas de Jesús. También hay una gran diferencia entre lo que decimos y hacemos. ¿Sí o no? Sí. Decimos, deseamos y queremos hacer, pero cuando lo vamos a la práctica, no quedamos siempre cortos. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay luchas, porque hay batallas, porque a veces no es prioridad, etcétera, etcétera. ¿Ve? Entonces, hay una diferencia. Dice allí, cuando ayudamos al necesitado con los recursos que nos ha dado, a Él se lo hacemos. Esto fue lo que Jesús le estaba diciendo a ellos, puesto en otras palabras. Cuando ayudamos al necesitado con los recursos que Dios mismo nos ha dado, a Él se lo estamos haciendo. Dice allí el versículo 35, tuve hambre, me diste de comer, de beber, ¿verdad? Fui forastero, me recogiste, estuve desnudo y me cubriste. Dos cositas aquí que le quiero compartir. En primer lugar, a Jesús le importan las personas. A Jesús le importan las personas y está consciente de su necesidad. Y Jesús tiene la capacidad, el poder, de suplir cualquier necesidad que cualquier persona en este mundo necesite. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, porque dejaría de ser Dios. O sea, dejaría de ser omnipotente.
Entonces, ¿por qué no lo hace? Bueno, hay muchas razones que pudiéramos dar, ¿verdad? Unas teológicas y otras prácticas. Pero yo me voy a quedar con la práctica. Me voy a quedar con una sencilla. Porque te tiene a ti y a mí. Si nosotros vamos a ser sus discípulos, si nosotros vamos a reflejar su gloria, si nosotros vamos a ser sus pies, si nosotros vamos a ser sus manos, sus ojos, sus oídos, su corazón, entonces debemos de actuar como Jesús lo haría. Debemos de actuar como Jesús lo haría en cada circunstancia, mis queridos hermanos. Lo que Jesús está diciendo aquí es lo siguiente. En vuestra vida y conducta cotidiana habéis dado prueba, evidencia de que sois verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Porque habéis actuado como yo hubiese actuado. Eso es lo que él le está diciendo a ellos. Porque me viste en esto y me diste. Porque me vieron allá forastero y me cubriste. Porque no tenía. Él le está diciendo, ustedes actuaron como yo lo hubiera actuado. Después viene en el versículo 41, viene y hace la diferencia con los que no lo hicieron. El contraste. Él establece el contraste aquí. Pero aquí le está hablando a los discípulos. Me vistes y lo hiciste allí, hermano. Así que una de las cosas que yo estaba analizando aquí con ciertas cosas que Jesús mencionó aquí en el versículo 35 y 36 es que en el reino de Dios hay una cantidad de oportunidad de trabajo, hermano, que es increíble. ¿Sí o no? Sí, porque yo estaba viendo aquí, me viste en esto, me viste en lo otro, y cada uno de esos representa un área de la vida. Representan oportunidades para poderlo servir, para servir al prójimo, para servir allí a los hermanos en Cristo, a los discípulos, al que está a tu lado. Hay una gran cantidad de oportunidades, hermano. Y es interesante lo que él dice, porque dice, cuando se lo hiciste a uno de estos, que ni siquiera conoces, que no sabes su nombre, ¿verdad? Que no sabes su estatus, si no sabes nada de él, a mí me lo hiciste. ¿Por qué? Porque traíste gloria a mi nombre, porque fuiste un representante mío, porque fuiste un embajador mío en ese momento. ¿Te das cuenta? ¿Cómo yo puedo, me sigue ahora la línea de pensamiento donde vamos, cómo yo puedo aprovechar al máximo mi vida aquí mientras espero su regreso? Viviendo con el tiempo del fin en la mente en primer lugar. ¿Para qué? Para que haya aceite en mi lámpara. Allí en comunión con el Señor, en la lectura de la palabra, en oración, buscando su rostro. Segundo, sirviéndolo. Sirviéndolo allí, mis queridos hermanos. Este pasaje hace alusión también a un aspecto muy importante de nuestras vidas, en el cual todos tenemos la misma cantidad, que lo usamos todos los días, pero que la mayoría no administra bien, y es el tiempo. Y es el tiempo. Sí. Cuando dedicamos tiempo al necesitado, dice el versículo 36b, o sea, la parte final de ese versículo 36. Cuando dedicamos tiempo al necesitado, a él y al reino se lo dedicamos. Porque mire lo que dice el 36, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. O sea que la primera parte de los versículos es que Dios me dio recursos. Yo te compré una canasta de comida, te la di. Y yo te compré, llegaste del país de nuestros países, no tenía ropa, pasamos a la tienda y te compramos y te vestimos, por lo menos te ayudamos para encaminarte, ¿verdad? Y te dimos hospedaje por cierto tiempo en nuestra casa. Todo ese tipo de los recursos que Dios nos ha dado. Lo pusimos a la disposición de Él y fuimos representantes de Él. Pero ahora en este versículo 36, a la parte final, dice, bueno, y también en el tiempo que tú me has dado, lo invertí
para tu reino, porque tú no podías venir a mí, pero yo fui a verte al hospital. Tú no podías salir de la cárcel, pero yo fui a verte allá a exhortarte. Tú no podías, pero yo fui allí, hermano. Esto es parte, cuando usted analiza el contraste de los versículos 41 en adelante, es el contraste entre las ovejas y los cabritos. Obsérvalo después en casa. Porque él viene y le dice, pero ustedes me vieron que yo tenía necesidad, nunca me dieron de comer. Ustedes vieron que yo estaba enfermo, no proveíste. Ustedes, yo en la cárcel nunca me fuiste a ver. O sea, es el contraste. Pero ambos tenían lo mismo tiempo. Las mismas 24 horas. Las mismas 24 horas allí, hermano. Es una cuestión, hemos dicho en otras palabras aquí, hace tiempo, y lo vuelvo a repetir, es una cuestión de a quién amamos más. San Juan, capítulo 3, versículo, creo que está 18, 19 por allí. Mire esta matemática, hermano. Mire esta matemática aproximada, está bastante aproximada. Observe bien esto, porque el año tiene, exceptuando este año que tiene un día más, son 8.700 horas. ¿Ok? De las 8.700 horas utilizamos ¿qué? 2.920 para dormir, promedio de 8 horas, el estándar. 2.600 son usadas trabajando. Y eso es poniendo a 10 días, a 10 horas por 5 días. Pero bueno, si hay quien trabaja 6 días, pues hágale un poquito más allá. No hay una gran variación allí. A nosotros nos quedan 3.240 horas para asuntos personales y para la familia. ¿Ok? Eso es lo que nos queda al año. Usted dice, wow, ¿cómo me gustaría juntarlas todas en una sola vez? No se puede. Pues es distribuida a lo largo de los días, la semana, los meses y los años. ¿Cierto? Es distribuida allí. Lo interesante es esto. De esas 3.240 horas que nos quedan, solo dedicamos, observe eso, ¿ok? Para el templo y invertir en su reino 200 horas. Asistiendo una sola vez por semana, 3 horas. Si asiste 2 veces por semana, miércoles y domingo, y el miércoles asiste 2 horas, pues puede que llegue allí a 260 horas al año. Entonces, quise hacer esto porque estamos hablando en el segundo punto de tiempo. Que tanto las ovejas como los cabritos tenían el mismo tiempo. Es cuestión de quién era prioridad en su tiempo. ¿Ve? Porque cuando se pone en matemáticas y se ponen estos números, como que se percibe mejor. ¿Verdad que sí? A algunos nos trae convicción. A otros dice, tengo que hacer algo diferente. Bueno, esa es la idea, lo que el Espíritu te indique. Lo que el Espíritu te indique. No solamente quiere decir esto en la casa de Dios, pero sino en el reino, que es mucho más amplio. ¿Ok? ¿A qué me refiero en el reino? Me refiero a lo que inviertes en tiempo de hablarle a otros a Cristo mientras trabajas, mientras estudias, mientras haces ciertas actividades de deporte, mientras compartes con la familia, mientras haces esto, aquello y lo otro y lo otro. A eso me refiero. No solamente al templo aquí. Ese puede ser el templo. Pero ¿y qué tal? El reino es mucho más grande que esto. ¿Te das cuenta? Entonces, yo lo que quería era que pudiéramos ver eso allí. Los discípulos no captaban. Los discípulos no captaban todavía esto. ¿Verdad? Lo que Jesús le decía. Y mire los versículos 37 al 40 para ya ir cerrando. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Entonces Jesús le da la respuesta en el 40. Le dice, y respondiendo el rey les dirá,
De cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Solo recuerde, hermano, si usted quiere aprovechar su vida al máximo, vivamos con el fin en la mente. Segundo, actuemos como lo haría Jesús. Y tercero, pensemos como Jesús. ¿A qué me refiero con eso? Nos referimos o me refiero exactamente a lo que Jesús dijo en este versículo 40. A mí me lo hiciste. Cada vez que usted hace algo a alguien por ahí, a Jesús se lo está haciendo. Cada vez que usted da un tratado, cada vez que usted da una Biblia, cada vez que usted extiende una invitación, cada vez que usted habla de la palabra de Dios, lo está haciendo en el nombre de Jesús. Usted y yo somos representantes de Él en todo lugar, a toda hora. Cada vez que usted por ahí en la calle ayuda a alguien, dentro de la iglesia ayuda a un hermano, fuera de la iglesia ayuda a alguien, a Jesús se lo está haciendo. A veces por nosotros cuestionamos y decimos, no sé, lo van a usar para esto, lo van a usar para lo otro. Eso es problema de ellos. Es un problema de ellos. Yo lo estoy haciendo en el nombre de Jesús, porque Él puso carga en mi corazón, porque me dio la oportunidad de hacerlo, porque me ha provisto el recurso para hacerlo en ese momento. Y yo lo estoy haciendo porque para Jesús lo estoy haciendo. Para Él lo estoy haciendo. Pero entonces a veces nos ponemos a pensar de prejuicios, a juzgar también. Y allí damos oportunidad al enemigo y a nuestra propia carne que tergiverse esos pensamientos para no ser los manos, los pies, el corazón de Jesús y amar como Jesús ama. Viva con el fin en la mente, actúe como Jesús y pensemos como Jesús. Recordemos a quién servimos, hermano. Pensar como Jesús significa amar como Jesús, actuar como Jesús, pero también obedecer como Jesús. Sí. Recuerda, hermano, debe haber una correspondencia entre lo que digo y hago. ¿Sí o no? Sí. Debe haberlo. Porque si no hay algo ahí que no está bien. Termino con esta meditación. Para aprovechar bien mi vida, debo andar como Jesús andó. En amor. De ahí todo lo demás va a coger su lugar en nuestras vidas, hermano. Va a coger su lugar en nuestras vidas. Así que es mi oración que por medio de esta palabra de hoy que Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros, nosotros podamos interiorizar esto, meditarla y allí guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra también, porque de esto se trata realmente allí, hermanos.